institucional para que el país siga avanzando. Me llama mucho la atención porque precisamente ese día en la mañana en Standard & Poor's dijo que podría haber alguna variación en el tipo de cambio a partir de este encuentro. Entonces muchos indicadores que sobre todo son de riesgo país a través de percepciones, pues para ellos era muy importante. Y pues la verdad, a términos personales, me gustó mucho. Mira, yo creo, y eso también invocando a los clásicos, estos no de la política, de la teoría, también entender algo. Fíjate con lo que dice David, finalmente, si nos acordamos de los años 20, los italianos, Pareto, Mosca, y las teorías de élites, finalmente muchas veces los que más se apasionan, los que más sí creen estos discursos, estas cuestiones de campaña que mencionabas, Ángel, pues es la población. Claro. Al final del día ellos comparten una élite, al final de ellos son el establishment, al final de ellos tienen que llegar a negociaciones, acuerdos, tal vez hacia afuera, en un proceso electoral, incluso en un términos de diferenciación, ¿no? Como se le llama ahora, las posturas ideológicas. Finalmente creo que es efectivamente una buena señal, porque al final del día, dentro de la teoría de las élites, pues finalmente es la clase política, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que los que se radicalizaban finalmente, por eso hace rato era la gente, ¿no? Claro. Creo que son los que están tomando posiciones son mucho más extremas, en algunos momentos hasta de intolerancia, cuando la clase política está tendiendo puentes, ¿no? O sea, finalmente no hay que olvidar eso, ¿no? Claro. Son parte del establishment, son parte de estas estructuras de gobierno, ¿no? Y que al final del día, por eso se llama teoría de élite, son una élite, en el que ellos al final del día van a seguir compartiendo legislaturas. Además saben que se tienen que entender. Claro, no hay de otra. Que tienen que terminar por entenderse. Claro, ¿no? Sí, entonces en ese sentido creo que eso me parece muy bien, el reconocimiento de los resultados electorales. Bueno, un poco ir rompiendo el protocolo antes de que se dieran los primeros preliminares, pero bueno, ya era un gap enorme, ya era una cuestión que esperar más hubiese generado una incertidumbre innecesaria. Yo creo que eso es una buena lectura. Creo que en términos de una madurez de los actores políticos, ¿no? Y también de los actores sociales, ¿no? Creo que es una buena señal, ¿no? Este proceso que se pudo haber pensado un poco, no hubo violento, ¿no? No, para nada. Y sobre todo pensar que, bueno, México ha sido de los pocos países en América Latina que sus transiciones en los últimos años han sido pacíficas, ¿no? Y esperamos que así sea en esta. Todo parece indicar que sí, como dice Fernando, bueno, las cúpulas de poder, llámese que el movimiento, partido político o lo que sea, bueno, ellos saben tender puentes perfectamente y saben que los intereses, bueno, al rato yo voy a estar en el papel que tú estás saliendo y me va a tocar a mí también, ¿no? Entonces creo que la radicalización de la población, bueno, pues es un espíritu de revolucionario y de valentía, pero hay que tener en cuenta que las cúpulas siempre van a estar negociando entradas y salidas. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, una de las cuestiones que más llama la atención en este momento es cómo el propio Andrés Manuel va conformando su futuro gabinete, ¿no? Ya hasta hubo renunciados antes de tiempo, ¿no? Antes de asumir ya cayó el primero, como dicen, ¿no? Bueno, Héctor, cayó parado porque claro. Se fue de senador. Bueno, es que además, digamos, en este escenario, muchos de estos personajes que forman parte, digamos, del primer círculo, del círculo cercano de Andrés Manuel, que digo, no nos podemos llamar a sorpresa, siempre nos los estuvo anunciando, son personajes que la misma Olga Sánchez Cordero, que está proyectada para ser la futura secretaria de Gobernación, es candidata a senadora. Bueno, aquí la senadora electa, Rocío Nale, está proyectada para ser secretaria de Energía. La mitad de sus gabinetes se va a caer, ¿no? La mitad no, o sea, o se cae el Congreso o se cae el gabinete, pero a ver, ¿qué les parece? A ver, esto también habla de nuevas prácticas políticas, ¿o a qué responde esta osadía, no sé cómo llamarle, necedad o anticipación que hace López Obrador de los hombres y las mujeres? Parece ser que será el primer gabinete más equitativo en cuanto a cuestión de género que habrá en el país también, que no es cosa menor, por cierto, ya también hace falta eso, pero ¿cómo leer, cómo interpretar estos anuncios por anticipado? Así como lo ha hecho, son mensajes
que él avienta. Ujú. Es incluyente en términos de género. Ujú. Él va a Palacio Nacional en lugar de ir a Los Pinos Eso es- porque representa Claro. todo el juarismo que él tanto Claro. predica. Claro. También pasa del ITAM como Colmex. institución A la al UNAM. Colmex y a la UNAM. Y a la UNAM, claro, sí, a O las sea, es universidades públicas. la vigorosidad y presencia de instituciones de corte público. Ujú. Son mensajes que él está aventando para recobrar el viejo nacionalismo que hace rato comentaba. Claro, no, sí. ¿No? Si el petróleo es de los mexicanos, Ujú, ujú. ¿vale? El aeropuerto tiene que, o va a ser totalmente de iniciativa privada, o va a ser del Estado. Claro, O sea, para que se marque correctamente si es izquierda o es derecha, claro. no a medias. Entonces, esos son mensajes que él envía, considero. Tú, No, y además doctor. en el modelo económico, también por ejemplo, esta vuelta a las universidades públicas, que tenemos que pensar si estamos, por cierto, preparados, Ujú. las universidades públicas, para hacerle frente a esta cuestión, y además un giro, un tránsito hacia la sociedad del conocimiento, Sí. tecnopolos, Ujú. ¿no? Economía de región, es decir, finalmente todo este viejo discurso que se había abandonado y que en este sentido resulta muy interesante, porque incluso tiene que ver con economías a escala cuando estamos en un contexto de globalización. Claro. Es decir, finalmente, pero además, y no me voy a poner como ese meme, ¿no? De siempre me caíste bien, ¿no? Sino no lo hice por eso, sino en términos de que finalmente ha sabido rodearse y por fin me da la impresión escuchar, ¿no? A la gente que realmente tiene algo que decir, ¿no? En ese sentido de decir, mira, el matiz no es vamos a desmantelar el esquema neoliberal, sino vamos a empezar a desarrollar este híbrido, ¿no? De economías, de tecnopolos, etcétera, ujú. pero que además Quizá un énfasis más social, más en Claro, lo El social, claro. ¿no? sentido social El mantenerlo. sentido Claro, social, sí. e incluso hasta y se me profundizarlo. hace un buen digamos, ¿no? discurso en este sentido, ¿no? Porque finalmente, y estoy de acuerdo con la apertura, vamos, son cosas que uno estudia, pero también un poco la recriminación que hacía la gente es que, bueno, tanta apertura, pero no veo no veo cómo a mí me impacta en mi vida cotidiana, que al final del día es lo que a mí me interesa, Ujú. pero con todo este discurso creo que está matizando un poco en análisis del discurso o hermenéutica, creo que está Bueno, tejiendo de a mí manera lo muy que más me interesante. sorprendió fue que saliendo de su reunión con Peña, lo primero que dijo es, acordamos llevar la transición sobre todo en la parte financiera, en paz, respetar la autonomía del Banco de México. Sí, sí, claro. Eso también le dio mucha tranquilidad Son a los estos mercados, mensajes ¿no? para los indicadores internacionales. Claro. O sea, la cuestión de no podría iniciar correctamente una administración López Obrador si de principio no tiene finanzas públicas sanas, por ejemplo. Claro, claro. ¿Vale? La otra es la variación en el tipo de cambio. ¿Qué Sí. va a pasar? También después de eso, comenta sobre el Tratado de Libre Comercio. Ujú. Dice que esos iban a trabajar juntos, es más, lo invita que se va a celebrar la Alianza del Pacífico aquí en México. Ajá. Ujú, Lo invita a que asista. A Trump te refieres, ¿no? ¿O a quién? No, a López Obrador, que Ah, vaya, López Obrador, que vaya claro. con Sí, el sí, sí, presidente sí. Peña. Claro, que ¿Por qué? lo acompañe. Para Ujú. enviar mensajes, porque el Tratado de Libre Comercio, si no se efectúa como más o menos se aspira, sí puede tener implicaciones sobre productos muy sensibles, sobre todo el maíz, las Todos los frutas, productos que exporta México, Ajá. ¿no? Hortalizas, Y limón, y lo que fruta, importa Deja de eso, consumimos. coches, coches, aviones, computadoras, televisoras. No, bueno, pero es que, por ejemplo, la parte agropecuaria es digamos, un sector que que ha tenido un mercado importantísimo Hasta sí, hacia Estados Unidos. La producción de aguacate. O sea, Así es. Tomate. de tomate. Digo, o sea, si eso se nos cae, Sí, claro. va a haber un problema. Caos. De por sí hay un problema estructural en el campo mexicano, pero si se te cae el Tratado de Libre Claro. Comercio, la cosa pinta tremenda. A mí me llama la atención que él dice, acabo de hablar con Trump, por cierto hay un meme genial al respecto, con Peña, pero no vamos a hablar de ello. Dice, acabo de hablar con Trump porque lo que nos conviene es tener buenos empleos acá en México. A él le preocupa la migración, a nosotros nos preocupa que haya buenos empleos aquí. Y una manera de evitar la migración, digo, en la ecuación de López Obrador Claro. eso tiene sentido, Sí, ¿no? claro, O sea, sí. una Bueno, manera, por y en la ecuación de Trump también, Cuadró. ¿no? Sí. Dice, ¿cómo evitas que haya flujo migratorio? Dales Por empleo, ejemplo, ajá. pleno empleo, digamos, Ujú. ¿no? En Sí, las sí, lógicas sí. de estas Sí, claro. economistas de los años 20, 30 del siglo pasado. Vamos a la siguiente pausa de la tertulia y regresamos en la última parte.